a este séptimo ciclo de charlas del programa Evoluciona, del programa Pedro de Valdivia, que los ha acompañado durante todo el año en esta importante decisión que se viene, que ya queda poquito, de cuál carrera universitaria elegir. En esta ocasión vamos a seguir haciendo un recorrido por las distintas carreras, y en este séptimo ciclo nos vamos a enfocar en las carreras de corte de las ciencias sociales y también humanistas, con interesantísimos y interesantísimas también charlistas que nos darán más información y aportarán desde su vasta experiencia y punto de vista sobre carreras como licenciatura en Historia, Derecho, Literatura, Psicología, Psiquiatría y también Sociología, además de cerrar con un interesante conversatorio con alumnos de distintas carreras humanistas en el bloque de la tarde. Sin más preámbulos, partimos este séptimo ciclo con el primer charlista. Es un gran honor presentar a Marco Antonio de la Parra, quien en breve aparecerá en este vivo. ¿Está por ahí, Marco Antonio? Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, buenos días, Marco Antonio. Hola, ¿Cómo estás? Simón. Bien, aquí estamos. Buenísimo. Brevemente, como a modo de introducción, Marco Antonio de la Parra es escritor, dramaturgo y director del Teatro de la Universidad de Finisterra. Él es psiquiatra de la Universidad de Chile también. Y como dato nomás, como para ver la importancia de este charlista, Marco Antonio ha escrito más de 100 títulos literarios, los que han recibido varios reconocimientos internacionales y que también han sido traducidos a distintos idiomas. Él nos viene a presentar la charla del lenguaje como profesión, donde nos va a hacer un recorrido por las distintas profesiones y disciplinas en las que se ha desempeñado, el psicoanálisis, la redacción en publicidad, también como guionista, como actor, director de teatro, director de distintas carreras universitarias, etc. Antes de comenzar esta charla, sí, les quiero recordar que vamos a seleccionar algunas de las preguntas que ustedes pueden escribir a través de nuestro live en YouTube, y al finalizar ya la charla de Marco Antonio de la Parra C, las vamos a exponer a él. Dejamos entonces ya, sin más preámbulo, definitivamente a Marco Antonio de la Parra con su charla del lenguaje como profesión. Buenos días. Yo no soy el más adecuado para plantear una sola carrera y un solo camino en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Mi forma de pararme frente al mundo fue siempre variada y yo la sentía dispersa, hasta que me di cuenta que no estaba dispersa, sino que estaba aunada alrededor del lenguaje. Y alrededor del lenguaje, de alguna forma, más conectado con lo que iba a ser el futuro de las carreras, el que va a ser el de ustedes, porque se sabe, hay una serie de estimaciones, que ustedes van a tener entre 2 a 5 oficios distintos y por lo menos 15 empleos diferentes. Van a cambiar muchas cosas con la revolución digital, van a cambiar muchas cosas con las relaciones entre las personas, digamos. A mí el lenguaje fue un descubrimiento muy temprano. O sea, yo de niño aprendí a leer solo. Esto me costó la sanción de que mis padres decidieron ponerme con 5 años en primero básico, y lo pasé fatal en el colegio. O sea, el lenguaje era mi refugio, era mi entretención, era mi descubrimiento día a día, desde los cómics, los libros más, algunos libros muy baratos y muy malos, digamos, pero que me entretenían a gritos, digamos, y que me acuerdo de una versión en cómic del Antiguo Testamento que me maravilló. Después leí los evangelios y Jesús era una especie de superhéroe, resucitaba gente, hacía milagros, una cosa fantástica. Y fui enamorándome del texto. Leí libros espantosos, digamos. Me acuerdo de un escritor que me ayudó mucho a mí, fue un señor que ustedes pueden buscar en Wikipedia, existe, que él firmaba Clark Carrados, pero se llamaba en realidad Luis García de Lecha. Era un español del pueblo de Haro, un pueblo de 3 calles, en La Rioja, y que escribió 3000 novelas malas, todas malas, novelas de ciencia ficción, novelas de misterio, novelas de romance, las que menos me interesaban, novelas de detectives, que eran muy, muy, muy atractivas. Y ahí fui leyendo hasta que como a los 10, 12 años se me cayeron de las manos, ya eran insoportables, me di cuenta que no pasaba nada de una a otra, y ahí me fui pasando a alturas superiores, digamos, leyendo a Borges, leyendo a Cortázar, leyendo autores infinitamente más potentes, digamos, el salto por Ray Bradbury, Isaac Asimov, la ciencia ficción, Arthur Clarke, etcétera, digamos, y
Y ese descubrimiento me protegió del bullying que me tocó vivir tanto en el colegio como en el barrio. En el colegio yo estudié en el Instituto Nacional, un colegio muy competitivo de machitos, digamos, todos quieren ser presidente de la República, o ministro por lo menos, digamos, y los empujones y peladilla y camoteras volaban, digamos, entonces era difícil sobrevivir, siendo el más chico del curso en edad y el más alto en tamaño, lo cual era una sensación espantosa. Pero descubrí la biblioteca del Instituto Nacional, que era una biblioteca muy bien dotada, muy bien, con muchas cosas, y me descubrí los rusos, que no lo habría leído, digamos, si no es por ese momento que yo me refugiaba. Era malo para la pelota, al cual era un desastre, digamos. Entonces, mi formación humanística empezó ahí, o sea, en esa biblioteca, y luego en las academias que tenía el instituto, y que tiene, la Academia de Letras, que era una academia muy requerida, donde estuvo alguna vez el presidente Ricardo Lagos, Antonio Escármeta, el escritor, digamos, etcétera, varias gente que hizo carrera después en el mundo de las humanidades, y de ahí estuve. Además ahí había chicas que iban del Liceo 1 de Niñas, de Dana Duster, y eso la hacía infinitamente más atractiva esta academia. Por otro lado me metí a la Academia de Teatro, del mismo instituto. Entonces me las arreglaba para estar en este mundo paralelo de estar estudiando en las clases regulares y formándome en las academias, que me dejaron marcas feroces y me hicieron dudar mucho mi vocación. Yo quería ser médico, estaba muy influenciado esto porque veía el ejemplo de mi padre, un médico con una conciencia social fantástica, un gran conversador. Mi madre había estudiado Bellas Artes, entonces me enseñaba a dibujar y a crecer en eso. Y además tenía un tío muy importante, mi tío Edmundo, que fue fundador del Teatro Experimental de la Universidad de Chile en el año 41, junto con Bélgica Castro, Lodia Teire, el profesor Ricardo Morales, figuras de la época de los 40, que crearon el Teatro de la Chile, el teatro profesional, el verdadero teatro que iba a desarrollarse décadas después, digamos. Se crea y mi tío Edmundo estaba metido ahí. Mi tío Edmundo me regalaba libros y me invitaba al teatro. Mis padres también eran aficionados a ir al teatro, y yo entonces tenía esta idea de que quería ser endocrinólogo, esto porque me encargaron un trabajo en endocrinología en el colegio, y me leí los libros de mi padre, que eran libros potentes de medicina, y con eso preparé el trabajo, que hasta ahora me sé de memoria toda la hormona, la endocrinología, y yo dudé y dije, qué entretenido esto, qué divertido, o sea, podría ser interesante estudiar medicina. Pero también me gustaba ser profesor. De hecho, fue muy extraña mi postulación, porque en primer lugar a medicina, en esa época no se sabía el puntaje cuando hacía la postulación, y en segundo lugar pedagogía, pero con tranquilidad, no como lo que entra a pedagogía para eh, luego saltar a medicina o odontología como carrera de la salud. Me gustaba la pedagogía, y yo estaba en el, el área biológica, el área de ciencias. Pero egresé del Instituto Nacional con el premio al mejor alumno humanista. Ahí mi disociación se hizo patente. O sea, yo entré a medicina, entré en la Católica, hacía una prueba especial, quedé sexto en la Católica, imagínense, o sea, yo estaba chocho, y quedé 17 en la postulación de la lista de medicina. Y yo estaba ahí muy contento, pero me entré a medicina y al poco rato yo quería estar en el grupo de teatro de la Escuela de Medicina, en el grupo formé yo el taller literario, que no había, y ahí leíamos autores, digamos, X, que nos iban refiriendo a nosotros, autores. Yo a los 15 años había pedido como regalo de Navidad, 15 años, o sea, en el colegio, había pedido como regalo de Navidad el Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce, probablemente han escuchado hablar de uno de los libros más complejos que hay en la historia de la literatura, libros de este tamaño, digamos, y a mí me parecía fascinante. Difícil el libro, lo he leído 4 veces, hay gente que no lo soporta la tercera página, digamos, pero a mí me sigue pareciendo divertidísimo el juego de lenguaje que tiene, y ese juego de lenguaje quedó mucho tiñendo mis expresiones. Mi primer trabajo de genética, me parecía aburridísimo hacer un trabajo genética como había que hacerlo, el modelo científico, y se me ocurrió hacerlo como que encuentra una novela policial.
Entonces, en vez de hablar de la Drosophila megalogaster, digamos, con los números que había que dar, del inventario que se nos pedía, yo conté una novela policial en que había un investigador que perseguía el cadáver de una Drosophila megalogaster, etcétera. Y este trabajo era un nivel de riesgo espantoso, o sea, los profesores me podían poner un 0, digamos. Pero ¿qué estaba haciendo yo? Curiosamente, el profesor que tuve, profesor muy notable del mundo Covarrubia, después sería psicoanalista, seleccionó dos trabajos. El mejor trabajo científico, hecho por Juan Grunwald, que actualmente es investigador en Estados Unidos, y el mío. Y el mío porque no se parecía a nada, y porque nunca había leído algo similar. Le habían contado una novela, le habían hecho una novela policial de un trabajo científico. Y me puso un 7. Y ahí yo seguía haciendo cosas raras en la escuela de medicina. Por supuesto, casi me eché el ramo de química, que el colador de medicina es dificilísimo, y, o sea, me aprobé con un 3,98. Me lo ascendieron a 4 gracias por no repetir química, que lo detestaba. Y había, yo estaba en la Universidad de Chile, en la Escuela Norte, en la Norte, en el JJ Aguirre, y había incluso una escuela de filosofía, a la cual asistía a pocas clases, digamos, la filosofía me aburría. Pero hice un descubrimiento bien curioso. Yo estaba entre las dudas, entre la ciencia, escribía una obra de teatro que no se estrenó nunca y se perdió el texto por suerte, porque era bastante mala, y participaba en los concursos de cuentos, por ejemplo, en el famoso concurso de cuentos Paula, que era un concurso muy prestigioso, muy importante, y a los 19 años, cuando estaba en tercer año de la Universidad de Medicina, gané el concurso Paula. O sea, soy el más joven que ha ganado ese famoso concurso, y hace ya mucho tiempo, recordemos que nací hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, y que bueno, con eso me encontré a los 19 años con un premio que además económicamente era muy interesante, y que me permitió invitar a comer a mis padres, una cosa, me compré una ropa mucho más llamativa, así muy de moda en esa época, o sea, me bajó todo el ego, ¿no? Y fue fantástico. Postulé a talleres que hacía la Universidad Católica de literario, y me fue mal en mi primera propuesta, y me recuerdo a mi padre, cuando me vio muy amargado, me dijo, no quemes etapas, si vas muy rápido, me dijo, pero yo no podía parar, y quemaba etapas, y tomé cursos de teatro en la Universidad Católica, en la Escuela de Arte de la Comunicación. Estoy hablando del año 72, 71, o sea, ojo con la historia. Venía el golpe militar en el 73. En cuarto año de medicina, me acuerdo que no entré a una clase de cardiología, porque me vino una crisis vocacional, pero brutal. ¿Qué hacía yo ahí? O sea, yo quería ir a estudiar cine, ojalá a Polonia, me gustaba mucho el cine polaco, algunas películas que había visto, el cine del este, ¿no? O sea, era tan atractivo el cine, yo quería escribir películas, quería ser del boom, además, toda mi generación quiso ser del boom, o sea, el boom, la gente del boom, García Márquez, Vargas Llosa, eran un poco mayores que nosotros nada más. O sea, Antonio Skármeta, el escritor chileno, premio nacional, digamos, un hombre muy cariñoso, hacía clases de filosofía en el curso del lado. Entonces las ciencias naturales y las ciencias sociales se mezclaban en mi cabeza, digamos. Entonces, y la humanidad estaban ahí, y en psiquiatría nos dieron, en lugar de cursos, libros técnicos, así que libros de farmacología, libros de diagnóstico, etcétera, nos dieron a leer literatura. Y esto por una razón muy sencilla. No me acuerdo dónde saqué la frase, ¿no? Pero alguien me dijo, mira, tienes que conocer al ser humano. No te sirve dedicarte a una carrera que trabaja con seres humanos siendo una especie de veterinario de la medicina. Y de pronto me encontré con las humanidades en psiquiatría, los ramos básicos de psiquiatría, los primeros ramos que se nos hacía de esa línea, y ahí yo me empezó a sonar el ruido, ¿no? Vino el golpe militar, se cerraron las fronteras con Polonia, se cerró la escuela de telecomunicación, y ya ahí mis dudas vocacionales se fueron al tacho de la basura. Dije, no, me quedo en medicina. Y seguía yo siendo un buen alumno de medicina interna, pero ya hace mucho rato yo estaba haciendo otras cosas. En el año 74 estrené mi primera obra de teatro, un musical. El año 74 también estrené otra pequeña obra de teatro en un festival que hicimos dentro de la Escuela de Medicina. Eran festivales cerrados, digamos, por la censura
que había desde el decanato. Hicimos unas 6 o 7 obras de teatro mientras estuvimos en la Escuela de Medicina, o sea, hasta que yo egresé, y se formó un grupo que después haría giras con otra obra de ellos, digamos, giras dentro de la universidad. Todo esto era un clima muy perseguido, ¿no? Hasta el año 78, en que iba a estrenar una obra profesionalmente, que eso fue algo muy bullado, y fue censurada en la Universidad Católica, me la sacaron, y eso me hizo, comillas, famoso, porque de pronto yo, que no había estrenado nunca en el medio profesional, me convertí en un autor censurado. Autor censurado con gran escándalo, digamos, por una obra que se llama Lo crudo, lo cocido, lo podrido, que hasta ahora se da, digamos, de vez en cuando, y me quedé lelo, digamos. Dije, no, me parece que no puedo ser escritor de teatro, esto es muy raro. Yo seguía en la cabeza con ser del boom. O sea, uno tenía que ser del boom o ser guitarrista rock o ser un 10 de algún equipo, o el Bayern Munich, alguna cosa por el estilo. Entonces, con estos deseos, con estas fantasías, es que fui haciéndome el escritor y psicoanalista que soy. Esto es bien importante, la aparición del psicoanálisis. La aparición del psicoanálisis va a venir cuando yo estaba en psiquiatría y peleando con la parte científica y biológica de la psiquiatría, digamos, los medicamentos, el diagnóstico, etcétera, en una escuela clínica muy exigente, pero también descubriendo, por suerte, compañeros que eran muy lectores dentro del ambiente, el ambiente de la clínica psiquiátrica universitaria donde me formé. No con becas, sino que me contrataron. O sea, hubo muy poquitas becas, era el último tiempo que había en becas, ahora son las becas autofinanciadas, que son un fraude, digamos. Pero en esa época se podía entrar a trabajar temprano. Yo había trabajado en urgencia, en el hospital psiquiátrico, y había trabajado en una cosa que inventó mi padre, que se llamaba psicodermatología, esto antes del golpe. Y ahí, muy joven, digamos, yo veía cuadros, que era escuchar historias, veía cuadros de vitiligo, alopecia areata, alopecia totalis, dermatitis facticias, esas que se hacen daño a sí mismo, a los pacientes. Entonces, todos estos cuadros eran derivados a este departamento de psicodermatología donde estaba yo como ayudante, y había dos, eh, dos psiquiatras que eran los dos. Uno era diputado del Partido Socialista y el otro era una persona ligada muy fuertemente a la universidad, el doctor Paris y el doctor Barberis. Los dos obviamente se fueron al exilio, se cerró el departamento de psicodermatología, pero yo ya estaba emocionado con este lado. Y me fui a la clínica psiquiátrica universitaria. Ahí me contrataron por una circunstancia que si hay tiempo la contaré, muy rara. Hice el primer turno de urgencia cuando se cambió toda la dirección y llegaron una serie de gente nueva, muy joven. Y como les decía, me tocó un grupo de gente muy buena. Hoy día son eminencias, digamos, de la psiquiatría, algunos de ellos, digamos, y es fantástico el desarrollo que han tenido. Y leían mucho, se leía mucho. Y yo escribía, y seguía escribiendo. En el año 78 me censuraron esta obra, pero me gané otra vez el premio Paula con un viaje a España, que era el premio. Viajé con mi mujer, viajé con el embarazo de mi primer hijo, y en la cabeza estaba dando vuelta esta doble militancia. Yo sentía al escritor que no sabía si era dramaturgo o era novelista. Yo quería ser un novelista, el boom y dale que suene con eso. Ahí conocí, los años 80, regresa a Chile José Donoso, que se viene a vivir a Chile, y me meto en su taller. Y estuve como 10 años yendo y viniendo, me dio su amistad, Pepe Donoso, digamos, gran escritor. O sea, si no han leído Los Senos Pájaros de la Noche, se han perdido probablemente la novela más interesante que se ha escrito en Chile, digamos. Y Los Senos Pájaros era una cosa que yo había leído en el año 71. Y él me la firmó luego a fines de los 80, como, con una dedicatoria bien divertida, digamos, diciéndome, si luchas mucho tal vez serás como yo. O sea, él hacía siempre esta ironía, digamos, ¿no? De las envidias y de la vanidad. Era muy gracioso, Pepe. Y la cosa es que estoy en la clínica psiquiátrica universitaria, se produce la censura en el año 78. Yo sigo trabajando, pero me doy cuenta a poco andar de que después de esa censura yo quedo como vigilado. Las cosas que propongo nombran a otro a hacerse cargo, me aceptan a media las cosas que yo postulaba. O sea, me empiezan a mirar raro. O sea, recibo un trato
me voy enterando además que ha sido un trato de vigilancia, que mi director de la clínica psiquiátrica me había tenido que defender, que me querían echar, digamos, de la universidad. Yo hacía clase en la Universidad de Chile y también en la Universidad Católica. El día que me censuraron en la Universidad Católica yo estaba haciendo la clase de paranoia, justamente, a los alumnos de la Católica. Y ahí decidí autoecharme. No podía, no soportaba este ambiente de vigilancia, de sospecha, de persecución. eh, pero salí, tenía un hijo, estábamos esperando una hija que venía en camino, y yo no tenía más que ganarme la vida con lo que había ahorrado en los años de la escuela, y mi consulta no iba a funcionar mucho. O sea, puse consulta, mi padre me prestó su oficina, mi padre era dermatólogo, y tenía que desocupar la consulta a las mañanas, entonces a la mañana la ocupaba yo, que tenía algunos poquitos pacientes, algunos me los derivaba él mismo, que tenían que ver con la piel, ¿no? O sea, volvimos a abrir psicodermatología, pero como no tenía mucho dinero, digamos, para mantener esta familia que venía, trabajé 2 años como redactor publicitario. Esta historia podría ser larga, porque yo llego a redacción publicitaria, porque en parte me gustaba mucho, pero me encontré en un viaje que se hizo a Estados Unidos, donde fue premiada la obra Lo crudo, lo cocido, lo podrido, que después sería estrenada, a pesar de haber sido censurada en la Católica, fue estrenada en un teatro del, del ámbito universitario. Ahí conocí a José Manuel Salcedo. Probablemente no les diga nada ese nombre. José Manuel Salcedo fue el que dirigió la campaña del No. Todavía no la dirigía, todavía era un actor muy importante. Era abogado también, que es una cosa fantástica, no para charlar a ustedes, para que vean que no soy solo yo el que tiene como no sé cuántas profesiones, sino José Manuel Salcedo era abogado, era actor, muy buen actor, y redactor publicitario, en una oficina muy importante que era Lintas, Chile. Entonces, llegamos ahí, me dijo, ¿por qué no te das una vuelta? Digamos, sería entretenido que tú trabajaras con nosotros. Me lo dijo al pasar, así. Y yo quedé con la idea dando vuelta, y de repente me veo sin plata, y me fui a ofrecer. Y me aceptaron como ayudante, en un puesto más chico, y lo pasé muy bien. Estuve 2 años, el año y medio inicial lo pasé muy bien, al final lo pasé mal, y por eso me salí. En parte porque además mi consulta había mejorado, y yo tenía que tomar una decisión. O sea, o me comía la publicidad, y me dedicaba a la publicidad y abandonaba la medicina, o abandonaba la publicidad y me dedicaba a la psiquiatría. Entonces, ese momento fue bien duro. El jefe del INTAS, me acuerdo que cambió y formó una agencia propia, y me fue a buscar a mi consulta. Y me dijo, mira, te ofrezco el puesto de redactor senior, con muy buen sueldo. Es la tentación más absoluta que he tenido, o sea, no es la más absoluta, ya era una siguiente que volví a dudar. Y le dije en ese momento, no, era un cambio de vida, significaba jornada completa, digamos, total, digamos, metido en el mundo de la publicidad, que si bien me entretenía, no era porque estaba muy ligado al cine, sobre todo uno escribía, imaginaba cosas. Estar con José Manuel Salcedo era muy divertido, hacíamos cosas muy locas, digamos, ahí los momentos de trabajo y los de ocio también. Pero, y una gran amistad, era muy simpático. Pero decidí que me quedaba en la psiquiatría, y ahí, a poco andar, yo descubriría el psicoanálisis. Esto por una crisis personal, yo mismo estaba muy mal, tomé psicoanálisis, y en el psicoanálisis descubrí un mundo absolutamente fascinante. O sea, empecé fuera de mi propio psicoanálisis, estrené la obra La secreta soñada cada día, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, con la situación política, nos fue muy bien. Con esa obra viajamos por todo el mundo, la versión mía, otra versión que hizo Julio Jung con Pepe Sosa. Fuimos a Madrid, me acuerdo, un festival de teatro. En ese festival de teatro vieron la obra gente muy importante que querían hacerla y que querían que yo me quedara a dirigirlos. Y después también querían que hiciera un trabajo sobre Ramón Gómez de la Senda, que actuara yo. Y esto era otra vez una decisión. No había Zoom, no había
teléfono barato, digamos, no había mail, o sea, había que trabajar en el año, estoy hablando del 87 ya, y el 87 era, me costaba el matrimonio, me costaba el trabajo, la otra es la decisión sobre mi cabeza tan dura. Y ahí yo dije no, otra vez, y volví al psicoanálisis. Me recojo en el mundo del psicoanálisis y va a venir después la aparición de otras obras de teatro, del contacto con otros profesionales teatrales, y empiezo a hacer la carrera paralela. Ahí el paralelo tuvo también desvío, porque de pronto me llamaron para que fuera guionista de televisión, o asesor de telenovelas, o guionista de programas, o, en lo cual no lo pasé tan bien, me cansé, me cansaba, yo quería hacer cine, estoy actualmente trabajando un guión con un director de cine y un guionista bien, bien importante en Chile, pero mi película, lo que yo quisiera hacer, no lo hice nunca. Yo dije, en algún momento me ofrecieron, pues ahora, hagamos una película, tú la diriges, yo te ayudo con todo lo técnico, me dijo un amigo, digamos, un productor de cine. Y dije, no, ya no lo hice. Tenía en ese momento 50 y tantos años y ya dije, bueno, yo soy psicoanalista, he escrito mucho teatro que en general le ha ido bien, o sea, he llegado a 97 obras de teatro, más ensayos, más novela, narrativa, cuentos, novelas, que la crítica ha sido buena, pero algunos críticos dicen son mejores sus obras de teatro que sus cuentos y su narrativa, y a pesar que he ganado premios internacionales. Yo creo que tienen razón, digamos, mi teatro es mejor, ha tenido 450 y tantas representaciones en el mundo, en distintos idiomas más raros que hay, digamos, desde ruso, en la India, en algunos dialectos, fuera de los idiomas más conocidos, digamos, hasta turco también, griego, o sea, bueno, francés, inglés, alemán, italiano, o sea, castellano, para qué decir, digamos. Entonces, todo eso me demostró que ya, yo era psicoanalista, entré a la Asociación de Psicoanálisis de Chile, la ISPA, que era más rebelde que la oficial, me gustaba porque era más heterodoxa, y por otro lado me invitaron a ser parte de la Academia de Bellas Artes, entonces, pero yo no tenía todo el tiempo para ser miembro de número, entonces me dijeron, ¿por qué no eres miembro honorario? Por lo menos, bueno, miembro honorario, pues no. Entonces vivo actualmente trabajando mucho, como ustedes se imaginarán. Las jornadas son duras, o sea, las horas de psicoanálisis o telepsicoanálisis en este momento, más los trabajos que hemos hecho en el año pasado para Telezoom, teleteatro, este Zoom teatro raro, en donde trabajé en series como en obras de teatro, pero me cansé también. Hoy estoy muy cansado, pero no cesa esta cabeza de meterse en proyectos, digamos, ¿no? O sea, voy a estrenar en unas semanas una versión del Infierno, del Dante, de la Divina Comedia del Dante, se cumplen 700 años de su muerte, y el embajador de Italia me pidió que yo actuara, porque le había gustado mucho la serie de cada día, donde yo actúo y dirijo, y me tocó hacer el papel del demonio. El papel que es muy menor en el Infierno, pero creció por los ensayos a convertirse en un personaje ya que tiene un diálogo con el Dante que recorre el infierno, diálogo que no está en la Divina Comedia original, invento el que habla, y ahí trabajo con Néstor Cantillano, un actor que probablemente conocen, un gran actor, digamos, figura importante y un tremendo personaje, un gran amigo, una persona sin ego, que es fantástico en el mundo del teatro encontrar gente así. Y estoy ahí escribiendo un libro medio autobiográfico, que no sé si hacer ver la luz, que se llama Todo sobre mi padre, que no sé si es teatro, yo creo que es autoficción, y una obra de teatro que se va apareciendo, dando vueltas, digamos, sobre que se llama la democracia, la decadencia, por qué decae la democracia, porque se destruye y cómo se puede perder lo democrático, por lo populista, por lo corrupto, etcétera, digamos. Me han pedido que escriba un diario de un psicoterapeuta en tiempos de pandemia, he tomado notas para eso, no sé si lo escriba.
Estoy muy cansado, pero mi cabeza no cesa. Y yo sé, en cuanto me suba al escenario en el infierno, voy a tener ese estímulo de adrenalina fantástico y se me van a ocurrir otras tantas cosas. Ahí varias veces me han preguntado esto, ¿y cómo usted es psiquiatra y además es dramaturgo, saca ideas de aquí y de allá? No, no. Primero fue el teatro, después vino la psiquiatría. La psiquiatría fue una forma de resolver mis dudas, porque era lo más humanista dentro de la medicina interna. Y hoy me considero que tengo una sola profesión, aunque parece que tengo 17, que es el lenguaje. A través del lenguaje escucho a mis pacientes, a través del lenguaje trabajo, mi teatro, a través del lenguaje escribo de repente mis textos narrativos, mis ensayos. Leo cuando puedo, mucho, y esto sigue siendo muy importante. Estoy casado con una crítica de cine que quería ser actriz, y yo soy un dramaturgo que quería ser director de cine. Soy, a ratos, y bastante tiempo, y de manera bastante repetida, feliz con lo que hago. Me encantaría escuchar preguntas. No sé si he resuelto alguna de las dudas, pero este laberinto que es la construcción del futuro profesional, creo yo que es el camino auténtico, digamos. O sea, no, esa idea de que uno se va a jugar la vida en 2 días del futuro, no es cierto, digamos. Marco Así Antonio, que, muchas gracias. De verdad, interesantísima tu experiencia y que la hayas compartido con nosotros, tu punto de vista y tu experiencia en este ámbito, como tú dices, del lenguaje, esta profesión que tienes tú. ajá, Tú dices que estás cansado, pero que estás feliz, o sea, que a ratos eres sí. feliz. ¿Hasta qué edad más o menos crees tú que se puede trabajar en el ámbito del lenguaje? En el ámbito del lenguaje se jubila en el escritorio o en la oficina de la consulta, digamos. Se jubila, o Ujú. sea, el, yo conozco psicoanalistas que han muerto al pie del cañón, digamos, o sea, eh, un ataque al corazón, lo que sea, están ahí atendiendo y de repente viene el paciente siguiente y lo encuentra muerto. Digamos. Es bien tremendo, pero... O sea, los médicos en general tienen esa cosa adictiva, o sea, son pocos los que jubilan. Los cirujanos tal vez porque pierden el pulso, pero las otras profesiones, las profesiones que se basan más en el contacto clínico, son profesiones que tienen largo aliento. Ujú. Y jubilar de escritor, eso no se jubila jamás, pero jamás. Jamás, o sea, mientras la cabeza funcione, mientras haya lucidez, va a estar inventando historias. Ujú. Y va a estar haciendo clases, y encontrándote con gente, y haciendo conferencias, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú a un estudiante de tercero o cuarto medio que esté muy interesado en entrar a una carrera de literatura, del lenguaje, pero que tiene este miedo que quizás se da en nuestro país, y no solo acá también, de que ingresar a una carrera de corte más artístico, también desde la humanista, como la literatura quizás no tenga tanto campo laboral y tenga ese miedo de que se da acá de que quizás no tenga tanto trabajo a futuro o cosas así? ¿Qué consejo le darías tú a un estudiante? Mira, yo fui director de la carrera de literatura bastante tiempo en la Finisterra, bueno, unos 6 años, 7 años. Y esta conversación la teníamos con los chicos, las chicas que llegaban, ¿no? Y, cuando tú detectabas pasión, cuando había talento literario, tú sabías que esa persona se le iba a arreglar la vida. Iba a encontrar espacio, iba a encontrar formas de ganarse la vida con trabajos a lo mejor mercenarios, otros haciendo muy austeros, digamos, quizás haciendo pedagogía para poder pagarse de escribir. Lo más caro al comienzo es ser escritor puro. Digamos. Las profesiones derivadas, la pedagogía, la redacción publicitaria, el trabajo en guiones, etcétera, las cosas que se agregan son muchísimas y hoy por hoy, piensen nomás la cantidad de series que ven, digamos, las series exigen técnicos audiovisuales, etcétera, hasta los videojuegos, etcétera, pero exigen guionistas, exigen gente que tenga ideas, gente que haya leído. O sea,
leer da poder, leer da acceso a un montón de cosas, digamos, pero hay algunos que dicen, no, yo voy a reducir al mínimo de las clases porque para mí lo más importante es escribir. Y si tienen suerte, en esta austeridad que requiere el escribir, dan un golpe a la cátedra, digamos, y qué sé yo, colocan una novela importantísima. El caso de una novela que se ha leído muy poco, Un verdor terrible, de Benjamin Labatut, que es un autor que está empezando, pero ya en Estados Unidos está traducido en varios idiomas, y empezó muy austeramente, o sea, me ha tocado entrevistar en un programa que tenemos con mi mujer, justamente oficiado por la Finisterre del Fin del Mundo en Bio Bio TV. Me ha tocado entrevistar gente que está empezando como escritores y han decidido este camino tan feroz de las letras. Muchos de ellos estudian literatura, muchos de ellos hacen clases de pregrado, de posgrado, qué sé yo, pero lo que hacen verdaderamente y lo que quieren hacer es escribir y financiarse la creación. Entonces, vean su talento y vean su vocación. Sientan sin vocación, sin convicción, así porque quedaron nomás, no es el sitio. Les va a ir mal en lo que sea, si están en esa actitud. En una actitud tremendamente decidida la que tienen que tener. El teatro es incluso más feroz. Dirigí la carrera de escuela de teatro como 3 o 4 años. Y Molière, el gran dramaturgo francés, digamos, después se cumple 400 años de su muerte el próximo año, decía que la elección de la carrera de teatro era una puñalada en el corazón de los padres. Esto porque los padres no quieren que estudien cualquier cosa menos teatro. Pero esto dicho hace 400 años, digamos, y sigue siendo verdad. Uno sabe que va a tener que hacer un acuerdo con los padres para dedicarse a una carrera en la cual cuesta encontrar trabajo, pero en la cual es de las carreras que no va a ser reemplazable. Es una cosa bien impresionante con el cambio digital. El cambio digital va a producir la desaparición del 50% de las carreras, se supone. Pero no desaparece ni teatro ni danza, porque no hay inteligencia artificial que pueda dar todos los registros que tiene la experiencia humana. Es curioso eso. El cine, el teatro van a seguir necesitando actores. Y eso hay que pensarlo. Como una de las carreras irreemplazables, por decirlo alguna así, de una forma. Y de esos estudiantes ya quizás universitarios, que ya tienen experiencia universitaria, pero que están en otras áreas, por ejemplo, tú mismo en el área de la psiquiatría viviste eso y ahora estás en el área de la literatura, pero qué sé yo, un estudiante que esté en medicina, pero que siempre le ha llamado la atención escribir, o un estudiante que esté en alguna ingeniería o cosas así, ¿qué consejo le darías? Mira, hay dos cosas que tiene que hacer. Digamos. Una es leer, que por muchas razones se ha perdido el oficio. Ustedes detrás ven la parte de mi biblioteca. Digo parte porque eso será aproximadamente un sexto, un octavo de mi biblioteca, digamos. Es un escándalo, digamos, mi biblioteca. Es un horror, un gasto feroz, digamos, pero leer, y leer mucho. Leer. Y lo otro es escribir. Y para eso, tomar un taller paralelo a su ejercicio de la profesión. Yo durante varios años dirigí un taller literario, en este momento no lo estoy haciendo, estoy mucho más centrado en el mundo del psicoanálisis y en ciertas lecturas y escrituras que referí, pero bastante menores, digamos. Estoy como muy psicoanalista últimamente. Entonces, uno hace ciclos de ser más una cosa que otra. Entonces, se tiene que meter en un taller literario y ahí ir probando su escritura. Y de pronto va a salir un concurso, va a salir un premio, va a salir cierta llamada a trabajar, o a lo mejor en guiones, a lo mejor en publicidad, a lo mejor en pedagogía, o a lo mejor dirigiendo sus propios talleres, a lo mejor la publicación le va a pegar con el palo del gato y funcionar, digamos, pero no puede parar de leer y escribir, no puede parar. Hay que escribir todos los días, dicen muchos de los grandes autores. Todos los días, aunque sea media página. Perfecto. Y para ya ir cerrando esta charla, te quiero hacer una pregunta como ya más del espectro nacional. ¿Cómo ¿No? ves la literatura chilena hoy en día? Tremendamente activa, con una gran
aparición de figuras jóvenes, o sea, gente jóvenes, sobre todo mujeres, digamos, con textos extraordinariamente interesantes, que están algunas más con solidad, como qué sé yo, Alejandra Bustamante o Nora Fernández, y otras más nuevas, digamos, Carol Brown, ¿no? Se olvidó también Lina Meruán, entre las consagradas, cualquier sitio, también el TIP, digamos. Las mujeres están haciendo una cosa fantástica, digamos, o sea, están colaborando con una propuesta más, María José Navia, gran amiga, digamos, gran escritora, yo creo que va a llegar muy lejos, digamos, o sea, uno ve gente que está aportando con cosas interesantes. Nombré ya a Benjamín Labatut, que me parece lo más llamativo de los trabajos. Hay gente de región, Eduardo Plaza, Coquimbo. Entonces, la lista es muy grande y eso es muy lindo. Y lo otro que ayuda a esto, que también es una fuente de trabajo para gente que trabaja en literatura, es el desarrollo de las editoriales pequeñas. Las pequeñas y las grandes están publicando mucho autor latinoamericano, y autoras sobre todo, en una literatura extraordinariamente interesante, extraordinariamente rica, aportadora, bonita, y creo que es el momento de leernos a nosotros, y leernos a nosotros y leernos a nuestros compañeros, a nuestros países hermanos. Perfecto. Cortito, ahora, ¿alguna recomendación de libros que hayas leído últimamente de escritores nacionales y también un escritora internacional? Mira, yo insisto en un verdor terrible, Benjamín Labatut, digamos, es un autor formidable. Y en internacionales hay una tetralogía muy hermosa, pero muy hermosa, de Ali Smith, que es una tetralogía que empieza con el invierno, primavera, verano, otoño, no, empieza con otoño. Y luego van los cuatro, pero es una novela preciosa, preciosa, un precioso trabajo. Perfecto. Marco Antonio, te damos las gracias por Gracias abrir a ustedes, este último ciclo de espero haber charlas. servido. Sí. Bueno, nos despedimos. Perfecto. Te damos las gracias por abrir este séptimo ciclo de charlas del programa Evoluciona del Preuniversitario Pedro Valdivia. Muy interesante tu punto de vista, tus experiencias también. Y de nuevo, muchas Ya, gracias, Marco Antonio. ya, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias.